Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 8 de la mañana con 46 minutos y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a Brian Winter, él es editor en jefe de America's Quarterly y vicepresidente de políticas de American Society Council of the Americas. Brian, buenos días, bienvenido. Queremos saber qué es lo que está sucediendo en Brasil. Vimos imágenes de una marea humana invadiendo la Corte Suprema, gente protestando justamente por el gobierno o la posesión de Lula da Silva. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Supuestamente eran seguidores del expresidente Jair Bolsonaro. Sí, buenos días, gracias por la invitación. Fueron días bastante turbulentos en Brasil, como usted dice, pero ahora la cosa se ha tranquilizado un poco y los tres poderes de la nación brasileña están tratando de buscar cierta unión y mostrar que la democracia brasileña es intacta. Pero habrá varios desafíos en los próximos días y meses porque sigue siendo un país muy polarizado. Los que fueron a Brasilia para tratar de hacer un golpe popular el domingo fracasaron, pero tienen el apoyo de más o menos un cuarto de la población según algunas encuestas que ya salieron. O sea, hay 75% en contra, pero tener 25% de la población que apoya esencialmente una tentativa de golpe no es poca cosa y será un desafío para el presidente Lula en los próximos tiempos. Brian, pero ¿en qué contexto se dieron estas manifestaciones? Porque el presidente actual, Luis Ignacio Lula da Silva, se acababa de posesionar el primer domingo de enero. Bueno, el objetivo de los manifestantes, por más loco que les pueda parecer, era crear incidentes de violencia, lo que supuestamente, según la lógica de ellos, obligaría al ejército al entrar en la calle, donde el ejército asumiría el lado de los manifestantes para echarlo a Lula y reinstalar a Jair Bolsonaro como presidente. O sea, una estrategia que no tenía ninguna posibilidad de éxito, pero esa era la idea. Brian, ¿cómo asume el país Lula da Silva? Hay una diferencia enorme entre la primera posesión de Lula da Silva, el primer mandato de Lula da Silva y ahora, no solamente porque hay una diferencia de edad considerable, Lula ya es un hombre, un adulto mayor, sino que hay una población distinta, es un Brasil distinto. Es un Brasil muy distinto, usted tiene razón. Es un Brasil bien más conservador que era hace 20 años. Un Brasil con un crecimiento realmente importante de la comunidad evangélica, que pasó de ser un 10% de la población en los años 80 a más o menos un tercio de la población brasileña ahora, y tal vez con condiciones, según algunos sociólogos, de convertirse en mayoría ya en la década que viene. O sea, un cambio muy importante en la sociedad en poco tiempo que ha llevado en parte a ese movimiento más conservador, valores sociales más conservadores, entre otras cosas. Yo diría también que es un país que ha vivido traumas, especialmente en los últimos 10 años desde que Lula dejó el poder. Algunos traumas como culpa de su partido, del Partido de los Trabajadores, pero un país que también donde la economía no crece. El brasileño promedio es un 10% más pobre hoy que era hace 10 años. Eso te muestra un poco el estancamiento del país, tanto económico como político. ¿Cómo cree usted que va a ser la política económica de Lula? ¿Usted cree que va a seguir siendo una política económica de izquierda populista, como él pues prometía en su primera campaña hace ya muchos años? Mire, yo espero una política económica bastante moderada. Los mercados tal vez no les va a gustar a todos. Yo no sé si la receta de más Estado y más intervención federal en la economía
es exactamente lo que Brasil necesita en este momento, pero tampoco tampoco se espera un desastre a nivel macroeconómico. No se espera que Brasil se convierta en una Argentina, por ejemplo, donde tienes una inflación encima del 100%, ni mucho menos una Venezuela. Lula se mostró bastante moderado durante su primer mandato, durante su primer gobierno. Entregó siempre superávits fiscales bastante razonables, pero al mismo tiempo, como usted dijo, los tiempos son muy distintos y era fácil tener las cuentas fiscales equilibradas durante los años del 2000, cuando el país y toda la región vivía un pleno boom de las exportaciones de los commodities. Entonces, no se espera un desastre, pero no se espera un paraíso tampoco. Brian, Lula da Silva estuvo preso por un sonado caso, el caso Lavallato, que tenía mucho que ver con el tema de la constructora Odebrecht y de los sobornos que se dieron a varios jefes de Estado para poder hacer grandes obras en los países. ¿Cree usted que esto va a hacer que quizás la justicia esté más atenta al Lula? ¿Cómo ha afectado la credibilidad y la confianza en el actual presidente este caso? Yo creo que hay todo un aparato judicial que tiene los ojos puestos en Lula y en sus ministros y en su gobierno, y va a esperar cualquier indicio de corrupción para actuar. O sea, yo diría que para bien y para mal, Lula tendrá que comportarse con una ética encima, o sea, mejor que cualquier otro presidente de la historia brasileña, en parte por su historia, porque les puedo asegurar que la justicia brasileña está atenta sobre eso. El gobierno sabe de eso. Yo no sé si los gobiernos del PT, del Partido de los Trabajadores, fueron más o menos corruptos que otros gobiernos en el pasado brasileño. Yo creo que parte de la historia es la independencia judicial que se logró a lo largo de los últimos 30 años que llevó a esas investigaciones. Yo no sé si necesariamente la corrupción aumentó durante ese periodo, sino que fue detectado. Es una diferencia importante. Claro. Pero lo seguro es que sí, que será un tema para los próximos 4 años. Brian, muchísimas gracias por su tiempo. Brian Winter, editor en jefe de America's Quarterly, vicepresidente de políticas de American Society Council of the Americas, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció, 8:54 minutos.